Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, una charla que trata de temas que habíamos tratado en dos charlas anteriores que pueden resultarlos interesantes. En una, Rogelio nos decía que para construir una carrera internacional exitosa se requerían muchos sacrificios, se requerían el aventarse a radicar en el extranjero muchas veces. Y luego en la siguiente charla, Sonia Morales nos decía que tendríamos que tener mucho cuidado porque ahora la competencia era internacional y que aún dentro del propio país había ya ejecutivos muy importantes y muy interesantes en los que había que tener. En este caso y en esta ocasión, estamos, estamos con una persona que se las voy a presentar hasta el final, donde nos va a contar un poco de su propia experiencia y un poco de todo lo que significa estos temas. Si eres tan amable. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Dime por dónde quieres que empiece. Ahora sí que es libre tu charla. Hemos hecho ya bastantes approach sobre la misma, así es que eres totalmente libre. Yo creo que una de las características principales o por las que una persona decide irse al extranjero, definitivamente tiene que ver con la búsqueda de nuevas oportunidades y de una naturaleza mucho más amplia que desarrollo profesional, ¿no? El ser mujer en el mundo laboral, pese a todos los avances que se ha tenido, no es fácil. Las oportunidades son menos. Sí existen compañías donde el género importa menos y se abren oportunidades, pero cuando abres tu repertorio y decides o comunicas a la compañía que eres movible, bueno, estas oportunidades se hacen mayores. Y evidentemente también, ¿no? El salir de tu país te ofrece la oportunidad también de desarrollar eh, pues habilidades y brindarles nuevas áreas y nuevas aventuras a tu familia y a tu pareja. Entonces, sí, el salir del país es una forma de ayudar al crecimiento laboral y personal. Correcto, pero tú mencionabas un aspecto que me pareció interesantísimo, porque me decías, se ha hablado mucho del ejecutivo, se ha mucho hablado del ganador, se ha hablado mucho del proveedor, se ha hablado mucho de su carrera, pero hay una parte muy, muy importante que si no resuelve esa parte primero, nunca podrá tener éxito. ¿Nos podrías abundar sobre el Claro, tema? el éxito de la persona que se va como cabeza de familia depende 100% de la felicidad y del apoyo de la familia, principalmente del de la pareja, ¿no? En mi caso, quien hoy se hace responsable de hacer pie de casa, de atender a las reuniones, de que no falte comida, de hacer rendir el presupuesto, ¿no? Es mi esposo, que en una sociedad macho mexicana es un poquito complicado. No es el único caso, por supuesto que no, pero en la gran mayoría se espera que la pareja sea la mujer, ¿no? Y que viaje por todo el mundo siguiendo al marido, pero definitivamente el tener una buena pareja, y digo buena pareja es aguantadora, conciliadora, resiliente, que contenga las emociones de los hijos, inclusive de las personas, en mi caso, ¿no? La mía, que llegue yo y que las cosas estén bien, que estén marchando bien, definitivamente suma al éxito profesional. No puedes estar desempeñando un rol fuera de tu país, tratando de asegurarte que el idioma en el que estés platicando, el que estés haciendo tu trabajo sea impecable, tus decisiones sean buenas y regresar a tu casa y que tus hijos estén odiando cada segundo la existencia ahí o que no haya comida o que hay que hacer trámites burocráticos, inclusive hasta ir al súper, no funciona.
Entonces, definitivamente el éxito de una persona fuera de su país recae en la felicidad y en la contención que le pueda dar su pareja. ¿Qué figura o qué papel juegan los hijos en este acompañamiento que puede ser exitoso o no para un ejecutivo que decide, a final de cuentas, escalar otro tipo de puestos? Depende muchísimo de la edad. Yo creo que cuando son pequeñitos y cuando digamos que su voz y voto no es escuchado, simplemente se va a oír mal, ¿no? Pero no lo quiero, no lo digo de manera peyorativa, es un accesorio. Te lo llevas contigo y haces que su confort sea lo mejor posible, que estén bien y construir un nuevo hogar, pero se adaptan de manera mucho más sencilla. En el caso de jóvenes o en adolescentes, si bien dependen económicamente de ti, su voz y voto tiene un mayor peso y pueden expresarse mucho mejor si les gusta o no un lugar. En mi caso, a mí me fue muy bien porque pese a que mis tres hijos son adolescentes, veníamos de la pandemia. En México todavía inclusive en su escuela arrancaron el último año escolar en línea y si bien regresaron a clases, regresaron de manera temporal. Había un caso de COVID y se cerraba la escuela 2 semanas, ¿no? Entonces no es que estuvieran yendo de manera frecuente. Y el día que nos cambiamos de país, no solamente fue una nueva aventura para ellos, pero también recuperaron su libertad. Podían caminar, ir y regresar sin mascarillas, conocen, regresaron a lo que es una escuela común y corriente, a platicar con las personas sin temor, ¿no? Entonces fue mucho más fácil porque no dejaron amigos tampoco muy fuerte y estaban muy acostumbrados a convivir con ellos en línea. Entonces, parte de la convivencia con los amigos que tienen, que dejaron en México, siguió de esa forma. Pienso que más grandes, inclusive puede ser un factor que te acompañen o no. Si deciden estudiar una carrera, si consiguen una beca en alguna universidad y a mí me mueven de país o de región o lo que sea, quizá ellos decidan ya no acompañarme porque su desarrollo es distinto. Y entonces ahí viene la decisión, es decir, bueno, pues espero que les vaya muy bien, que sean muy felices y cada quien perseguirá el sueño que tiene. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre las oportunidades y y las diferencias del sistema educativo que viviste en México al sistema educativo público que estás viviendo en Estados Unidos? No, son abismales. En México, si yo quisiera que mis hijos accedieran a todas las ventajas o bondades que tienen hoy en la institución pública a la que asisten, no me alcanza para pagarlas. En México, por supuesto que existen, ¿no? Hay escuelas donde les proporcionan laptops que tienen instalaciones de primera y a eso le puedes sumar actividades extraescolares de muy buena calidad, pero no me daría el presupuesto para poder, no nada más a uno, a los tres darles esa oportunidad. Hoy mis hijos en Estados Unidos tienen acceso a educación de primer nivel en instalaciones maravillosas, donde además las actividades extraescolares son muy buenas, no solamente son deportes, sino también pues se enfocan a producción de audio, nota de televisión, de teatro, eh, escultura, carpintería y les despiertan otros intereses y no me genera ningún costo adicional a lo que invierto yo en la educación que se paga a través de los impuestos. Entonces, definitivamente las oportunidades que hoy tienen mis hijos son mucho mayores a las que yo les podría haber dado en México, porque para mi presupuesto tendrían que haber ido a una muy buena escuela, pero definitivamente no me alcanzaría para poderlos inscribir en el top de las escuelas en la Ciudad de México. ¿Tú consideras que esta asignación que tienes de 3 años, un contrato que firmaste de 3 años, será meramente temporal y dices regreso a mi país o puede ser un hito para una posible internacionalización, sobre todo hablando de que este mundo cada vez está más globalizado? No depende de mí,
los planes de la compañía se van forjando y tú eres un peón que se pone a su disposición para ver si eres movible o no. A mí me gustaría quedarme ya sea en Estados Unidos o que me movieran a otro país. La única razón por la que me gustaría regresar a México tiene que ver con mi familia y con mis amigos, pero no extraño la seguridad, no extraño eh, el caos que existe en la ciudad, no me gusta el tipo de gobierno que está, no me siento segura, no me siento feliz, está muy caro, ¿no? Entonces, lo único que me ata y que definitivamente me haría considerar regresar a mi país a voluntad, pues sería estar cerca de mi familia y de mis amigos, nada más. ¿Cuáles son los planes? No lo sé. Supongo que si una vez que dices sí para moverte de manera internacional, tu carrera empieza a tomar ese camino y es una de las decisiones que creo que tomé el día que dije que sí, el estar dispuesta a volverme a mover. ¿Cuál consideras tú que debería ser el acompañamiento del área de recursos humanos con este grupo de ejecutivos que probablemente están, ya sea que de otros países llegan a este o que de tu propio país de origen vas a otros? ¿Qué acompañamiento es deseable o qué esperarías tú del área de recursos humanos? Yo esperaría un acompañamiento mucho más cercano, humano y no tan de manual. Te pueden entregar un manual y entonces te explican cuáles son tus beneficios, en donde puedes consultar las políticas, te pueden llevar de la mano por el sitio web, ¿no? Pero si no tienes a una persona que se asegure que en tu casa temporal tengas comida para el primer día o refresco o cosas básicas para tu llegada, te sientes muy solo. Tonterías como asegúrate antes de venir de traer tu licencia de manejo perfectamente actualizada o que le quede más de un año o que la hayas expedido en menos de tanto tiempo es favorable. Tráete medicinas que seguramente no vas a conseguir en este país hasta que no consigas un doctor y la receta o no te preocupes, los primeros 6 meses van a ser bien complicados porque de aquí a que construyes un crédito en un nuevo país, vas a tener que pagar muchas cosas en efectivo. Pasa. O sea, aunque no hagan nada por ti, aunque la institución, aunque la empresa o el departamento no pueda hacer nada por ti, el que te avisen es una gran ventaja, ¿no? El que te digan, esto pasa, pero va a pasar, no te angusties, esto se resuelve. Cuando recibas tu bono, guarda tantito porque en este país se pagan muchísimos impuestos. Te sugerimos que hagas un como colchoncito. Ese tipo de consejos que te lo van dando otros expatriados que te abren su corazón y que al final te dan un consejo de manera y a título personal, siempre son bienvenidos. ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones le darías tú a aquellos ejecutivos jóvenes que desean de alguna forma o emigrar o no sé si es la palabra correcta, escalar más en las posiciones de las empresas? ¿Tendrán necesariamente que estar fuera o tú crees que todo se puede hacer dentro del propio país? Yo creo que dependiendo de la posición en la que estés, el irte a otro país te abre una nuevo abanico de oportunidades para seguir creciendo. Muchos países, por la estructura de las compañías, ya no hay posiciones más arriba, ¿no? Y entonces el crecimiento empieza a ser lateral, pero pues por más lateral, aunque aprendas nuevas habilidades, llegas a un tope. Entonces, el irte de tu país te abre nuevas oportunidades y te abre nuevas escalas. ¿Qué les diría? Vale la pena. No te vas a ir a ser rico en otro país. Quizá, aunque puedas ir con muchos beneficios de expatriado, tienes que ser muy organizado y muy ordenado en las finanzas para poder entender el tipo de cambio, en dónde gastas,
Es difícil ahorrar. Yo diría que quizá el primer año es imposible ahorrar porque no sabes bien cómo vienen los gastos. Si la luz, el gas, es un gasto diferente al que vas a poder tener en tu país. Por ejemplo, en México, pues no cae nieve, ¿no? Y entonces en invierno, por más que quieras tener tu calefacción, el gas que utilizas no es lo mismo que en un país donde hay nieve, ¿no? El primer año no se puede ahorrar, en mi experiencia. Y vale la pena gastarte lo que te sobra en conocer nuevos lugares, el visitar museos, el adentrarte a la ciudad, ir a pueblos o a ciudades cercanas, a estados, ir explorando cosas que a lo mejor no te das el tiempo cuando estás atrapado en tu ciudad. Me llamó mucho la atención un punto cuando dijiste, cuando yo estoy en otro país, te vuelves a final de cuentas un peón de la empresa. ¿Cómo puedes tú, como un ejecutivo libre, el construir tu propia carrera, el hacerte apetecible tal vez para otras empresas o ser conocido, si cuando estás en una asignación externa probablemente estés demasiado ligada a tu empresa? El construir tu carrera sí depende de ti, porque más allá de la asignación ¿no? Que te pusieron para que hicieras. Entonces, si tu calidad migratoria depende de tu compañía, no eres tan apetecible, pues porque la dueña de tu estadía legal en ese país no eres tú, es la compañía que está pagando por tu servicio. Si tú eres un agente libre, es decir, que tu calidad migratoria depende de ti, bueno, pues definitivamente te vuelves mucho más atractivo porque el hecho de venir de otro país, de ser multicultural, no solamente de hablar otro idioma, sino realmente multicultural, hace que te vuelvas apetecible porque puedes manejar diferentes culturas de trabajo dentro de la compañía. ¿Qué sí hacer? Un plan, aunque no se pueda ejecutar de manera inmediata. Si dentro de tus sueños de desarrollo de carrera está volverte internacional, planéalo. No es de la noche a la mañana, pueden pasar 10 años, 12 años para que suceda, pero puede llegar a suceder. El segundo es, si vives en pareja, si tienes una familia, son clave para el éxito y para poder llevar bien una carrera profesional. Así como decían que atrás de un gran hombre hay una gran mujer que los respalda y el desarrollo profesional. Y el tercero es ser valiente. El ser valiente no significa no tener miedo, pero atreverse a hacer las cosas, a dar los pasos, a adaptarse a un nuevo país, que no te dé el síndrome del jamaicón y entonces sigo viviendo en el horario del país de donde estaba para no desconectarme. No, inmersión total. Estamos grabando desde el puerto de Acapulco, Guerrero, y mi entrevistada es Alejandra Bernáez Perruquía, mi hija, que está trabajando en Colgate hace varios años y que hace un poco más de un año decidió incrementar o posicionarse mejor en su carrera y migraron a Estados Unidos, donde están, hace más de un año están en New Jersey y por primera ocasión los veo desde hace un año. Les agradecemos muchísimo su compañía, les deseamos que sigan pasando lo mejor y les deseamos muy buenos días, tardes o noche, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Muchas gracias. Muchas gracias.